Bien, pues uno de los problemas grandes que tenemos los amantes de los agapornis y demás es el siguiente. Una pareja de agapornis en época de cría, resulta de que la hembra, pasado un plazo de tiempo, aproximadamente entre 23 y 25 días, resulta de que sus huevos no tienen embrión o no salen los pichones, ya sea por falta de humedad o simplemente porque los huevos estén no fecundados. La hembra lo que hace es enterrar los huevos. ¿Qué significa esto? Que abandona la nidada, ya la hembra no entra dentro del nido como antes, los huevos están enterrados, ya no los incuba y nosotros debemos cerciorarnos de que no hayan embriones dentro. En este tutorial vamos a aprender un truco básico, aparte del ovoscopio que hemos visto en capítulos anteriores. Vamos a ver un truco muy fácil para nosotros cerciorarnos de manera perfecta de que a la hora de retirar los huevos no haya ningún embrión dentro a punto de salir. Empezamos con el vídeo tutorial. Pues muy bien, empezamos con este video tutorial, con estos trucos básicos que a mí me han ido espectacularmente, los he puesto en marcha y la verdad que me han sido bastante útiles. Pero antes que nada vamos a ver este vídeo. Aquí les muestro la nidada de mi hembra, una hembra Rosicolis, en la que ya no incuba los huevos y los ha enterrado y los ha abandonado. Ya me he visto ya la tesitura de retirar el nido y retirar los huevos para la próxima puesta. Pero antes que nada debemos cerciorarnos bien de que, en este caso, yo he visto que la hembra no los incuba, los ha abandonado, los tiene prácticamente enterrados. Antes de retirar el nido y antes de retirar los huevos, debemos cerciorarnos a ciencia cierta de que no haya ningún embrión dentro del huevo. ¿De acuerdo? Ya sea por un fallo de días, ya sea por un fallo de humedad, de que el huevo, en este caso el pichón, no pueda romper el huevo, cabe la posibilidad de, antes de retirarlo, de que haya algún embrión dentro. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos ver y solucionar este problema? Pues nada, muy fácil. Aquí les pongo el vídeo, esta es la solución. A mí me ha ido fantásticamente bien, repito, y es colocar agua dentro de un recipiente, el agua aproximadamente entre 37 y 40 grados, y colocar los huevos dentro del agua y dejarlos aproximadamente unos 2 minutos hasta que el agua esté totalmente quieta. Si hay algún embrión dentro del huevo vivo, veremos cómo ese huevo empieza a moverse dentro del agua y por consiguiente debemos de sacar ese huevo y ayudar al pichón a cascarillar el huevo y ya luego vendrá empapillarlo o meterlo en otro nido con otra hembra y demás, ¿ok? Pero este es el truco infalible que a mí me ha ido muy bien. Lo he hecho muchísimas veces, he retirado muchos huevos, pero también he sacado aproximadamente entre 3 y 4 huevos que antes de retirarlos he hecho este truco infalible, la verdad, y me he visto la tesitura de tener que romper un huevo porque el embrión dentro estaba vivo. ¿De acuerdo? Así que recuerden hacer este método antes de retirar las nidadas. Sé que muchísima gente se ha visto en este problema de que los huevos han sido abandonados, el huevo ha sido enterrado y retiran los huevos porque ya o los pichones están dentro muertos y demás. Pero antes de hacerlo les aconsejo que hagan este truco que a mí me ha ido fantásticamente bien. ¿De acuerdo? Espero haberles ayudado en este video tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!